Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Continuamos entendiendo mejor el tema de las finanzas públicas con el doctor Edgar Ayales. Hemos estado repasando diferentes conceptos técnicos y me encantaría, doctor Ayales, de las discusiones que se escuchan, sobre todo a nivel de los sindicatos, es que en realidad no hay tal problema fiscal de déficit que usted nos ubicaba entre un 5 o 6% del Producto Interno Bruto, por cuanto dicen que el mismo Ministerio de Hacienda había hecho un estudio de los conceptos de evasión y elusión y los estimaban en un 6% del PIB. Entonces, que si se recaudara bien los impuestos, no debería haber situación deficitaria. Entonces, tal vez arranquemos por qué es evasión, qué es elusión, y usted que estuvo ahí, si este estudio efectivamente existe y si esta argumentación es válida. Claro. Es un tema muy complejo. Y yo creo que el gobierno la administración actual cometió un error en formalizar, oficializar esos datos que estaban disponibles desde que yo estaba en el Ministerio de Hacienda. Fue un estudio que se hizo en 2013, inicios del 2014. Pero cuando yo vi la metodología que se utilizó para, primero, explicar elusión y evasión y cómo se estimaba, que básicamente era un monto, que es la diferencia entre la recaudación potencial máxima que un país puede tener de un impuesto teórica, basada en una distribución de la matriz de insumo, producto. Y las tasas aplicadas a los diferentes sectores, y la recaudación actual. Digo, bueno, eso es muy teórico, Y lo otro es la imposibilidad de distinguir entre qué parte de eso es evasión y qué es elusión. Y aclaremos esto: evasión es un delito. Ilegal. Es ilegal, absolutamente ilegal. Es la evasión cuando se ha generado el hecho que genera la imposición. No se pagan los impuestos porque se brinca la ley. Exactamente, ilegal. La elusión es diferente. Y yo entiendo quienes dicen que podría haber argumentos para decir que el abuso a la ley podría ser interpretado como ilegalidad, pero en general la elusión es la utilización de los portillos que existen en las leyes actuales para reducir el pago de los impuestos. O sea, es legal. Es legal, tan legal es que la mayor parte de las bufetes de abogados tributarios se dedican a eso, a asesorar a las empresas y a las personas para ver cómo se pueden utilizar esos portillos. O sea, los intereses son deducibles del Correcto, impuesto. entonces invierto en aquellos instrumentos que me dan una tasa más baja. Y eso es en el caso más sencillo. En casos más complejos es que si yo tengo una compañía, un restaurante, puedo tener 3 empresas, una que me provea los servicios de comida, otra de licor y otra de servicios. Y tengo 3 empresas con niveles de ingresos más bajos que me permiten pagar impuestos más bajos o no pagar impuestos porque los ingresos o alguna de ellas tiene pérdidas, etc. Y como no tenemos el concepto de renta global que sumaría los beneficios de un contribuyente, las personas utilizan ese mecanismo para rebajar el pago de los impuestos. Pero es que yo no puedo perseguir a alguien porque hace eso mientras las leyes comerciales de Costa Rica permitan la apertura de sociedades con esos fines. Es más, a mí me llama mucho la atención hasta que en el nuevo impuesto a sociedades se le bajó el impuesto a las sociedades inactivas,
un concepto muy peculiar de sociedad que existe en muy pocos países, que es parte del proceso de elusión tributaria, que es registrar un auto, una casa, como una sociedad inactiva. Y aquí no solo aquí se le cobra menos a una sociedad inactiva en el impuesto a sociedades que a una sociedad activa. Bueno, irónicamente, ese es el problema que tenemos en Costa Rica, que la legislación abre portillos para la elusión tributaria, pero eso no implica que ese 8% de diferencia entre lo que debería ser potencialmente la recaudación de impuestos en Costa Rica y lo que es, esté disponible en una gaveta para recaudarlo. O sea que en realidad sí tenemos efectivamente un problema de faltante de recursos. No, hay un problema de elusión y evasión, pero hay un problema de faltante de recursos. Para combatir la elusión y la evasión se requieren muchos recursos. Hay sectores que evaden mucho, como por ejemplo los profesionales liberales, que declaran un promedio de ingresos de 30 o 40 mil colones, entiendo, al mes, a un monto ridículo y casi no pagan impuestos. Se estima que puede ser de 80 o 90% la evasión, a eso es evasión, el no pago del impuesto. Pero tenemos, digamos, en los grandes contribuyentes que la evasión se estima en un monto muy bajo, de menos de un 20%. Entonces, el tema es muy complejo, habría que cambiar leyes. Y yo creo que en la legislación que está presentada ante el Congreso, en la corriente legislativa, hay algunos instrumentos, además de los que se acaban de aprobar en la ley del fraude fiscal, que le van a dar a la administración algunos elementos para mejorar la recaudación. Pero estamos hablando de un medio punto, un punto del PIB en varios años, no de un déficit, no para cubrir un déficit del 6 a 7% que ya podría ser el próximo año. O sea, muy interesante, hemos estado entendiendo un poco más estos conceptos técnicos complejos de evasión y elusión fiscal, sobre la realidad de ese estudio de cuantificación del 8% y sobre la confirmación de que a pesar de esos elementos de evasión y elusión sigue habiendo un faltante de recursos corrientes en el gobierno, y en un próximo programa pues vamos a tratar de aprovecharnos del doctor Ayales para que nos explique, y a mí como familia, como empresa, qué implicaciones tiene esta situación del déficit fiscal. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.